What? Brendita, ¿en serio si no apuntas nada? No sé cómo le vas a hacer en el examen, mija. Pues ahora sí tengo apuntes. Ahora sí, o sea, ¿y cuándo no? Pero ¡Qué es que miedo! O sea, nada más te me quedas viendo, siempre estás acicalando tus greñitas. En serio, ponte las pilas, niña, porque te voy a tronar como acote si no te pones a estudiar. sí, profesora. O sea, ojo, el examen va a ser de preguntas abiertas, por lo que o sea, va a estar cañoncísimo. Preguntas abiertas. Si no contestas en menos de una hora, no sé cómo le van a hacer con tantas preguntas. Entonces se tienen que saber todo, pero así. ¿Ok? ¿Más dudas? Oye, César Danilo, ¿cómo juego va? Bueno. Ok. ¿Hasta aquí problemas? Creo que no, ¿no? La primera parte, hasta el primer punto. ¿A qué se va a referir esta ley? Pues a las personas físicas y morales que están obligadas a contribuir con los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. ¿Qué va a hacer esta ley? Ahora sí viene, las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte, solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. ¿Esto qué cosa es? Principios constitucionales, ¿cuáles? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y a qué hora están? ¿A qué se refiere esta ley? Pues a las contribuciones. ¿A quién se le va a aplicar? A personas físicas y morales indistintamente. ¿Ok? ¿Qué contiene esta ley? Las disposiciones para aplicarse a todos estos güeyes. Ahora, ¿dónde están mis principios constitucionales? ¿Cuáles son los principios constitucionales en materia fiscal? 31 fracción cuarta, ¿ya se lo saben de memoria? Es la obligatoriedad, vinculación con el gasto público, proporcionalidad, equidad y legalidad. Ok. ¿Qué es esto? No es más, desde aquí. Legalidad. ¿Esto es legalidad? Bueno, que tiene que estar sustentado en alguna ley. No. Esta es la ley. Pero esto que tengo marcado ahorita, ¿qué cosa es? De esos principios, ¿cuáles? Pues la vinculación con el gasto público. La vinculación con el gasto público, no hay pierde. ¿Por qué? Pues ahí dice, solo mediante una ley podrá destinarse una contribución a un gasto público, si no, no se puede, no puede existir. ¿Ok? ¿Dudas? No. Vientos. Ahora, el siguiente párrafo. La federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. ¿Eso significa que los órganos de gobierno están exentos del pago de contribuciones? No. ¿Por qué? Porque son personas morales. ¿Y quiénes están obligados? Todos. No hay excepción. ¿Ok? ¿Dónde hablábamos de los tratados internacionales? ¿En qué artículo? ¿En el primero constitucional? ¿Cómo crees? Sí, ¿no? El primero constitucional te decía que los tratados internacionales se aplican a México.
Inclusive lo vimos como jerarquía. ¿Es en el 133, maestra? Exactamente, en el 133. Y aquí habla de casos de reciprocidad. No están obligados a pagar impuestos. ¿Qué quiere decir? Que si existe tratado, convenio de coordinación fiscal internacional o de no pago de impuestos, etcétera, etcétera, no están obligados. Si no, entran igualito. ¿Ok? Excepto sus organismos públicos, por ejemplo, las embajadas que están en México de cualquier país, pues no entran. ¿Por qué? Porque sería un tema de extraterritorialidad. Las embajadas forman parte del territorio de quién, pues del país que representan. La embajada de Estados Unidos, a pesar de que está aquí ubicada en Reforma, ¿es de México? ¿Va a pagar impuestos? Pues no. ¿Por qué? Porque lo hace conforme a su ley en su país y porque es una extensión del territorio estadounidense, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, bien lindo y bonito decirle, pues ahora me pagas. Pues no, güey, así no funciona. ¿Ok? Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones únicamente tendrán las otras obligaciones que se establezcan en forma expresa por las propias leyes. ¿Ok? Que realmente, ¿quiénes no están obligados a pagar contribuciones? Pues hasta ahorita, nadie. Más bien, todos están obligados. ¿Ok? Entonces, artículo primero. ¿Qué tengo en el artículo primero? Pues la primera parte, 31 fracción cuarta, principios constitucionales. Segundo, la federación también paga porque es persona moral. Los extranjeros solamente cuando tengamos temas de reciprocidad en algún tratado internacional no estarán obligados a pagar el impuesto en México. ¿Ok? Y las extensiones de territorios internacionales pues no deben de pagar en México. ¿Por qué razón? Pues porque pagan en su país. ¿Ok? Y fuera de eso, pues todos los demás básicamente están obligados, de acuerdo a esta ley. ¿Qué interpretación estoy haciendo? Literal. ¿Estoy leyendo lo literal? ¿Se los estoy explicando de forma literal? Ah, no. ¿Qué interpretación estoy Lógico haciendo? conceptual. Exactamente. Estoy buscando lo que están tratando de decir aquí. Y ahora sí, ¿se entiende todo lo que hemos visto hasta ahora? Sí. Said, Luis, Alan y todos los que siempre están ahí duro y dale, duro y dale, duro y dale, que parece que son los únicos que vienen a clase porque todos los demás, Carla, y de ahí en fuera no tengo alumnos. De ahí en fuera no tengo un solo alumno, no sé por qué. Profesor, No sé si los demás están entendiendo, ahí medio el Jordi también. la pregunta era, si no hay personas que no estén obligadas a pagar contribuciones, ¿por qué está el artículo cuarto? Ah, debe haber alguna excepción, ¿no? Diga, artículo cuarto, Pues el por párrafo si cuarto. acaso Ajá. encuentras alguna. Ok. O sea, si el artículo 31, fracción cuarta, te dice que es obligación de todos los mexicanos, y en todos los mexicanos están todas las personas físicas y todas las personas morales, pues tú crees que es. ¿Quién me queda exento? Y aquí te está diciendo cuáles son los únicos realmente exentos o que podrían llegar a considerarse exentos. Profesora, Está medio cabrón que encuentres a alguien más que esté exento, ¿no?
Sí, dime. Bueno, tengo la misma duda que Jordi y bueno, no sé si estoy bien, pero en esta parte de que los extranjeros están exentos, si es que hay un caso de reciprocidad, entran como en esta contribución, pero porque No se... entran, aquí está la exención. O sea, si existe un tratado internacional, no entran. La excepción te dice que no entran. ¿Cómo los vas a meter? No los puedes meter. Ya está puesto desde aquí. Si está el tratado internacional, pagarán lo que tengan que pagar conforme a lo que dice el tratado, no conforme a esta ley. ¿Por qué? Porque el tratado, de acuerdo a lo que vimos en el 133, esta es una ley ordinaria. Es federal, pero es ordinaria. Y eso significa que el tratado está por encima de esta ley. ¿Qué quiere decir eso? Que esta ley no se aplica y no puede contradecir el tratado. ¿Por qué? Porque viene en una jurisprudencia y lo vimos. Entonces, esto parece muy complicado, aparentemente, pero entre más lo empiezas a leer, dense chance, lo van a entender, ¿ok? Y ahorita lo que yo estoy haciendo es agilizar su mente. ¿Por qué? Porque necesito que vayan de un lado a otro. Por eso vimos Constitución primero, por eso nos tardamos 20 años viendo esa porquería. Bueno, ni tan porquería, porque es la única madre que te va a sacar de un problema si lo necesitas. ¿Ok? Entonces, esa cosa nos va a librar acá. O sea, lo que quiero que les quede claro, y va por todos, chavos, o sea, esta madre no es de si me veo bonito, me veo feito, si estoy bien peinado, si estoy guapo o estoy en fachas. Esta madre es de le entiendo o no le entiendo. ¿Ok? Y este código es de las cosas más complejas en la legislación mexicana que hay. Entonces, ahora sí, ¿qué personas me quedan no obligadas a pagar impuestos? Pues puede ser que por ahí quede, a lo mejor se me ocurre, un adulto mayor muy viejito que ya, pues ya de dónde va a pagar sus impuestos. A lo mejor lo puedo meter ahí. Ah, pero si el adulto mayor muy viejito se le ocurrirá comprar cositas, pues obvio va a pagar IVA de todas maneras. ¿Por qué? Porque se lo van a trasladar. O sea, siempre estás pagando algo. Siempre. Los impuestos no es una cuestión de abogados y contadores, es una cuestión de todos. ¿Ok? Y lo vimos en los principios. ¿A quiénes la aplica? A todos. ¿Cuáles son las excepciones? Pues aquí está. Esta es la excepción. Solamente es esta. ¿Qué significa que sea una excepción? Que estos güeyes no están incluidos. ¿Ok, Luis? Si no existiera el tratado o el documento, la reciprocidad, entonces sí pagan. Pero ojo, para que exista esa reciprocidad tienen que haber comprobado que la están usando, se están amparando en ello. ¿Y eso qué quiere decir? Que me voy por mi maletota a los United States de ropa de todas tallas y sabores para vender en México y ya no pagué impuestos porque hay un tratado. Pues no, güey. O sea, tendrías que tener el documento que avale que esos impuestos los pagaste en el lugar de origen para que aquí en México no te lo cobren. Si no, te lo van a cobrar. ¿Ok? Profesora, Eu. dijo que ese impuesto se puede pagar dependiendo que sea más barato, lo puedo pagar aquí o allá, ¿no? Por lo que recuerdo. Sí, pero normalmente en el lugar de origen es donde es más barato. ¿Por qué? Porque cuando lo cambias de país, tienes impuestos al comercio, al ingreso.
de mercancías, entre otras tantas cosas. Entonces ya no es tan rentable. Te aumenta solamente por el paso de un lugar a otro. Entonces es conveniente pagarlo ahí mismo. Pues donde- para eso tendrías que ser un contador internacional o que tenga conocimiento de las normas fiscales, tanto nacionales como internacionales, y pudieras determinar en cuál de los dos lugares te conviene más. A lo mejor ahí está considerablemente caro, pero aquí es muy barato el impuesto e inclusive con el derecho de trámite y todo eso, te sale más barato pagarlo aquí. Ok, vale, gracias. ¿Ok? Profesora, yo tengo una duda, no sé bien, pero ¿cómo sería en el caso de las organizaciones civiles? Las organizaciones civiles pagan ciertos impuestos dependiendo de sus funciones. Por ejemplo, por sus funciones no lucrativas, obvio, no pagan pues absolutamente nada, pero si contratan personal, obtienen, por ejemplo, bienes y servicios o otorgan algún tipo de capacitaciones y esas cosas, por todo eso sí tienen que pagar impuestos. O sea, depende. Por ejemplo, un despacho de contadores. Un despacho de contadores son un grupo de personas que se unen para realizar sus actividades profesionales. Por lo tanto, en principio no es lucrativo, pero en el momento que reciben el pago de sus servicios, tenemos ley del impuesto sobre la renta por ingreso. Y ahí sí pagas. ¿Ok? Entonces, habrá actividades que están exentas y otras que no lo están. ¿Qué significa que esté exento? Pues que no va a pagar. Entonces, yo como contador, ¿qué es lo que tengo que analizar? ¿Qué actividades, qué cosas sí me obligan y cuáles no? ¿De acuerdo? ¿Dudas? Ahí tengo Sí, dos. entonces ¿Qué onda? también entrarían las fundaciones también, ¿no? En ese Claro. caso. Todos entran, pero no por la actividad no lucrativa, sino por las demás actividades que realizas que te generan o que llegan a tus necesidades. Por ejemplo, vamos a poner un Teletón. Órale, va, el Teletón no va a pagar impuestos por lo que recibe de donaciones, pero sí por la construcción de los CREATs. Ok, sí tenía esa Sí, duda de el personal que contrata para rehabilitar a los niñitos. Eso no es gratis. ¿Sí se entiende? Sí, ¿Por sí. qué? Porque los tiene que dar de alta en el IMSS, entre otras cosas, porque son trabajadores, bla, 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 bla. No trabajas gratis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, sí le entendí, profesora, gracias. Ok. Ahí había dos personas más con las manos levantadas. ¿Qué onda? Era yo, maestra, iba a preguntar precisamente eso de las fundaciones. Entonces ya quedó claro, me adelanté. Uy. Siempre te pasa. ¿Quién más? Bueno, vientos. Hasta aquí, ¿dudas del artículo 1? Está claro, ¿no? Y está fácil. ¿No, Said? ¿No está claro? No me hagas no, porque entiendo tácitamente que no entiendes nada. No, Y ya sé que te ya cuesta está claro. O trabajo y sea, a todos nos costó al principio. O sea, no crean que yo nací sabiendo todo esto. Esto ha sido años y años y años y años de practicar. ¿Ok? Entonces, pues imagínense, yo empecé a ver, ya. la primera vez que agarré un código fiscal tenía 20 años. Creo que más o menos lo mismo que ustedes. ¿Ok? Sí, pero Tengo ya 40 y me tantos y quedó claro. todavía lo Gracias, sufro. profe. Yo todavía sufro con el código y todavía sufro con las leyes fiscales porque me las cambian cada 3 segundos. ¿Ok? ¿Dudas entonces? ¿Alguien más? Hoy es el día. No es cierto, siempre son los días. Bien, vámonos con el artículo 2. ¿Qué onda? Entonces, este artículo se puede decir que se fundamenta en el 133, en el 31 de la Constitución, fracción cuarta, y en el 21 y 25 del Código Civil.
Bueno, no se fundamenta. Este artículo deriva de un artículo de la Constitución. ¿De cuál es? Del 31 fracción cuarta. ¿Qué significa eso? Que esta ley, este artículo primero, te va a establecer las condiciones generales que va a tener este código. ¿Ok? Este código, al fundamentarse en el artículo 31 fracción cuarta, significa que es una ley reglamentaria, una ley ordinaria. ¿Ok? Que, ojo, partes de este artículo están en el 133 y en otras leyes supletorias. Eso es otro boleto, pero no se fundamenta en ellas. ¿Ok? Esta es una ley que nace por sí sola del 31 fracción cuarta. Es la ley reglamentaria de ese artículo 31 fracción cuarta que te dice que todos los mexicanos están obligados a contribuir de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes para los gastos de la Federación, estados, municipios, Ciudad de México en el que residan. ¿Ok? Sí, ok. La legislación civil, la legislación mercantil y todas esas son legislaciones que también se fundamentan en un artículo de la Constitución. ¿Y qué quiere decir eso? Que son leyes federales y que hay conceptos en esas leyes federales que me van a servir para aplicar esta. Y a su vez, de esta, hay conceptos que también se van a aplicar en las otras leyes. Esta es una ley federal. Cada una es independiente. Pero habrá cuestiones que no prevén aquellas que esta sí y cuestiones que esta prevé que aquellas no. Entonces necesitaré vincular ciertas cosas con otras legislaciones. ¿Ok? Entonces, si tú dices, se fundamenta, no, realmente el único fundamento es la Constitución, el artículo constitucional que le da origen. Y solo es uno. No tenemos 10 artículos, es uno. Y lo pueden notar en el primer párrafo del artículo. ¿Ok? ¿Dudas adicionales? ¿Sí se entiende? Hay más, maestra, hay más. Les apuesto que los otros, bueno, de hecho tengo un alumno que no alcanzó a entrar con nosotros, que se dio de topes y de topes porque tenía de promedio creo que 7, y a pesar de que se apellidaba Carrillo, por el promedio de 7 se tenía que inscribir al último día o lo mandaron como 10 días después y este grupo se saturó creo que los 2 días, si no es que el primer día, y se está rompiendo el coco porque no está entendiendo nada de fiscal con Boeta. Entonces, si ustedes están en la misma condición, entonces sí estamos en Podemos. Pero creo que no, vamos bastante decente, ¿no? Yo solamente espero que los 64 monitos de este grupito lo estén captando. Porque son los futuros, ¿cómo se dice? Cobradores del país. Los que van a hacer todo el requetequetengue de este lugar. ¿Ok? Profa, ¿Eu? y los artículos que vienen aquí que están relacionados, ¿los vamos a ir viendo nosotros por nuestra cuenta o cómo? Tú puedes verlos por tu cuenta. Habrá ocasiones que sí yo relacione uno que otro. La verdad es que son demasiadísimos y es muy complicado revisar one por one, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que dices eso, pues te va a poner un montón de artículos de varias leyes, supongo. No sé qué tienen relacionados ahí.
Cuéntame, ¿cuáles son? Profesora, hay uno Eh, donde dice CFF 2-1. CFF, ya tuvieron que haber visto las abreviaturas, es Código Código Fiscal de Fiscal de la la Federación. Federación, Sí, perdón. y Y el dice artículo es 2, fracción 1, y después dice DT-1998-2-5. ¿y qué es DT? Ah, no, no me suena, la verdad, por eso me llamó la atención sí, eso. disposiciones transitorias. Disposición transitoria, como que no me suena. Uy. Perdón, gracias. Ahí ponle disposiciones transitorias. ¿Qué otra no te suena? O sea, significa que este uno va a estar relacionado con el que sigue. Sí, obvio. ¿Qué más? ¿Qué más dice? ¿Qué otros artículos? ¿No más trae ese? Hey. Pues yo creo que sí, porque ya no me pelo. Bueno, no importa en este momento. Pero sí lo tienen que ir checando de acuerdo a lo que viene ahí. ¿Ok? ¿Más dudas? Perfecto. Vámonos con el artículo 2. Normalmente en el artículo 1 viene el objeto de la ley. Entre el artículo 1 y 2 es para qué se genera esa ley. ¿Ok? Entonces ya vimos el primero es para las contribuciones, ¿no? Para obligar a contribuir. En el segundo artículo, lo que viene es la clasificación de las contribuciones. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí que las contribuciones se clasifican para efectos de este código. Ojo, esta es la primera. No quiere decir que son todas. En lo que hemos estado hablando, ¿se acuerdan que vimos esto en algunas partes? Y ahorita lo vamos a señalar, ¿ok? En impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, ¿ok? Y vienen las definiciones de cada uno. Nosotros esto ya lo vimos de manera general, pero vámonos al principio. ¿Ok? Dice, impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales y que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas a las señaladas en la 2, 3 y 4. ¿Qué pex con esto? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los impuestos? Contribuciones establecidas en ley que deben pagar personas físicas y morales. Vámonos por partes de esta El forma. IVA. ¿Cuáles son los impuestos? El IVA, la renta. ¿Qué significa que estén establecidos en ley? Este pedacito. Tienen una legislación. Que se deben cumplir. O sea, si no están establecidas en una ley, no se cumplen. ¿Qué significa? A ver, vas, dilo. Es uno de los principios de legalidad, ¿no? Sí, pero ¿por qué significa eso? Que son reconocidas por esta misma. No, ¿por qué van a ser reconocidas? No inventes. ¿Tienen fundamento en una ley para tener validez? Sí, ¿por qué? No, ya. Y hasta aquí llegó mi cacumen. Están legisladas. Exacto, están legisladas. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya pueden entrar en vigor. Ya pasaron por el IDASPI, llegaron al final. Eso. Lo acabas de decir, pasaron por el IDASPI. O sea, no nada más entraron en vigor. O sea, las cosas no entran en vigor así Bueno, sí. pues ya entró en vigor. Pues no. O sea, pasaron por una iniciativa, una discusión, una aprobación, una sanción, y luego sí ya entraron en vigor. ¿Qué quiere decir eso? Pasaron por el proceso de creación de leyes. Entonces, son contribuciones de las cuales existe una ley.
¿Y qué quiere decir que existe una ley? Que pasó por un proceso en la Cámara de Diputados y Senadores. La Cámara de Diputados fue la de origen, y aparte de que fue la Cámara de origen, hicieron todo el merequetengue del 72. ¿Y por qué fue la de origen? Porque el artículo 72, fracción, que era la 9 o 29, o ya no me acuerdo cuál, decía que ahí se generaban las de los impuestos. ¿Ya? Chicos, ¿qué tipo de interpretación estoy haciendo? Lógico conceptual. No, Literal. no. ¿Quién da más? Sistemática. Exactamente, ¿por qué? Porque si dice que están establecidas en ley, pues tengo que pensar en dónde dice lo otro. Y entonces tengo que irme al otro artículo de la otra ley que se vincula con esto. ¿Ya se dieron cuenta cómo? Ojo, ahorita lo estoy haciendo yo. Ya cuando vayamos por ahí del artículo, yo creo que por ahí del 20, bueno, de aquí nos tendríamos que pasar al 34, porque los de en medio los veo después. ¿Qué sucede? Pues se supone que ya estamos super hachas y ustedes solitos lo están haciendo, ¿eh? Todavía les estoy leyendo la ley. ¿Dudas? Entonces, ¿cuáles son los impuestos? Pues los que están en las leyes generadas por el Congreso. ¿Cómo cuáles? Pues como la ley del impuesto sobre la renta, como la ley del IVA, como la ley del IEPS, entre otras, que están en su compilación, por cierto. ¿Sí o no? ¿Dudas, comentarios adicionales? Está súper fácil, ¿no? ¿Qué tenemos en el chat? Ay. Todo bien. Ok. Gracias, Cintia. Entonces, no tenemos problemas con las contribuciones, ¿verdad? ¿Para qué se generan estas madres? Pues para generar que las personas paguen por el gasto público, lo mismo que vimos ya. Toda contribución, todo impuesto debe estar vinculado con el gasto público y shalala, shalala. ¿Ok? Ahí no tengo tema. Y luego tengo fracción segunda. Igual, las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos a las que se definen de la siguiente manera. Fracción segunda, aportaciones de seguridad social. Son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o las personas que se beneficien en forma especial por los servicios de seguridad social y proporcionados por el mismo Estado. ¿Cuáles son? ¿El IMSS y el ISSSTE? ¿El IMSS y el ISSSTE son contribuciones? No, bueno, el pago de tripartita por el trabajador, el patrón. Sé algo de eso, Y el pero Estado. eso que el IMSS y el ISSSTE, ¿dónde entran en esta fracción? Como servicio de seguridad social. No. Ah, no. No. El otro es salud, perdón. ¿Dónde entran? ¿Cuáles son las aportaciones de seguridad social? ¿Quiénes son las personas que son sustituidas por el Estado?
¿Y por qué? Ah, ya me espiné. ¿Por qué son sustituidas por el Estado? Es que hay un cactus aquí al lado. ¿Qué onda? ¿Quiénes son los sustituidos por el Estado? Piénsenle, lo vimos en el 123 y hasta les dije quiénes eran esos organismos, que tenían un nombre específico. Había mencionado algo de el IMSS y el ISSSTE, ¿no? Ajá, sí, el IMSS y el ISSSTE, pero ¿por qué? Porque son las cuotas obrero-patronales. Ajá, entran, o sea, sí entran las cuotas obrero-patronales aquí, pero ¿por qué? Perdón, no les estoy haciendo señas obscenas, pero justamente me espiné el dedo anular, bueno, en el medio. Y en serio hay un cactus horrible aquí. ¿Ya lo vieron? No sé cómo ¿Son moví la los mano. organismos fiscales autónomos? Ándale, esos meros. ¿Por qué dijimos que eran Porque organismos? esos pueden aportar créditos fiscales. Porque podían generar créditos fiscales. Entonces, dice que son las contribuciones establecidas en ley a cargo de las personas sustituidas por el Estado. ¿Quiénes son a cargo? ¿Qué quiere decir que estén a cargo? Que estas personas son las que las van a cobrar, ¿ok? Entonces, ¿por qué son sustituidas por el Estado? Porque el Estado pone a estos organismos fiscales autónomos para cobrarlas. ¿Y a quién se les van a otorgar? Bueno, pues trabajador, patrón, ¿y quién más? Y Estado. Entonces, estas tres personas van a ser sustituidas. Significa que estas tres personas van a pagar. ¿A través de quién? Del organismo que el Estado designa como organismo fiscal autónomo en cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, que son el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit y el FOBISSSTE. Son nuestros 4 organismos fiscales autónomos. Originalmente nada más habíamos visto al IMSS y al ISSSTE, pero tengo otros 2 que tienen que ver con estos 2 primeros. ISSSTE y FOBISSSTE y IMSS con Infonavit, ¿ok? Y entonces sí entiendo la sustitución, ¿por qué? Porque el Estado agarra a las personas que tienen que pagar y lo hace a través de una representación de un organismo fiscal autónomo, ¿ok? Said, quita esa cara de what. Profe, disculpe, dijo que, es que no escuché bien, que el ISSSTE, el Infonavit y el IMSS son... ISSSTE, Infonavit, FOBISSSTE e IMSS, ¿ok? ISSSTE, IMSS, Infonavit y FOBISSSTE, perdón. Ok. Son los organismos, Fiscales autónomos. Y entonces estas derivan de las leyes de seguridad social. ¿Y dónde tengo las leyes de seguridad social? Pues la primera es la Ley Federal del Trabajo. La segunda, la Ley del Seguro Social. La tercera, la Ley del ISSSTE. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con aportaciones de seguridad social, ¿en dónde lo voy a tener que ir a buscar? Cálculos, retenciones, cuotas obrero-patronales, aportación de seguridad social en general, nóminas, pues tengo que checar ley del seguro social, si es iniciativa privada, ley del ISSSTE, si es gobierno, y ley federal del trabajo de cajón. ¿Cuál es el derecho federal común ahí? Pues la ley federal del trabajo. ¿Se está entendiendo? Sí. Híjole, maestra, está bien rudo este código. Profesora. Eu. Primero Luis. Ah, bueno. Órale, Luis, vas. Yo no entendía esa parte de la ley general del trabajo. Ley federal. Federal. ¿Qué no Federal. entendiste? Pues si no estamos viendo la ley federal, estamos viendo el código. Ah, Lo sí, único pero que dijo te dije es que
Cuando yo tenga que hacer nóminas, por ejemplo, tendré que utilizar, entre otras, el derecho federal común. Y aquí mi derecho federal común es la ley federal común. ¿Cuáles son las leyes federales comunes? Pues la ley federal del trabajo, la ley del seguro social y la ley del ISSSTE. Y algunos otros reglamentos, otras cosas, otras instituciones, ¿no? Pero en principio son esas tres. ¿Ya? Gracias. Sí, ya. Ahora, ¿qué pasó tú, Said? ¿Qué onda? Era lo mismo que Luis, no había entendido bien esa parte. Ay, chaparritos. Y no lo han entendido porque no han entendido la supletoriedad del derecho. Espero que a Alan ya le haya quedado claro porque su maestra de primer semestre no le enseñó claramente qué pex con esa madre. Tuvimos el mismo. Pero sí, profe. O sea, pues estábamos estaban todos igual de sí, fritos. sí lo entendí. Gracias. ¿Puede mencionar las leyes comunes, Ahora porfa? sí ya Es que puedes no alcancé a manejarlo, escuchar. ¿no? Ley Federal del Trabajo, para aportaciones Sí. de seguridad social, Ley Federal del Trabajo, ley, ¿cómo se llaman? Ley del Seguro Social y Ley del ISSSTE. Gracias. ¿Ok? Mira, ¿qué onda? ¿Dudas? Espérenme porque se me abrió aquí una ventanita de no sé qué cosa. Déjenme la quito. No sé qué madre será, pero bueno. Vámonos con la tercera, fracción tercera. Fracción segunda, clarísimo, ¿no? Y contribuciones de mejoras. Estas como tal no las hemos visto, porque no las vimos en Constitución. Y dice que son las establecidas en ley a cargo de personas físicas y morales que se benefician de manera directa por obras públicas. Entonces, ¿qué onda? ¿Quiénes se beneficiarán de manera directa por obras públicas y por qué tendrán que pagar contribuciones de mejoras? ¿A qué les suena? Profesora. ¿El contribuyente? No, pues todas estas son para el contribuyente. Nosotros vimos contribuyente en la primera clase. O sea, ya sabemos que el contribuyente es el sujeto obligado, es el güey que tiene que pagar. Y teníamos diversos tipos de sujetos pasivos. El contribuyente lo vimos cuando vimos al muerde almohadas, por pronto. El